Bueno, yo con mi tocayo Federico Trillo, primero somos tocayos, tampoco hay tantos Federicos, ¿eh? No, somos pocos, pero bien avenidos. Sí, yo recuerdo que en Navidad mandaban siempre, igual que el Sereno le saluda, el aguinaldo, esas cosas, había una asociación de Federicos en Madrid, en torno a la iglesia de San Federico. Exacto. Y entonces, a ver si, como yo había nacido y ya era Federico con mi padre, a ver si me apuntaba y tal. No sé si estoy apuntado. Por allí, por la calle Arenal. Pues eso es y había una misa en una fecha señera, que es el Día de Nuestro Santo, el 18 de julio. Grande, y octava de San Camilo. Octava de San Camilo, exactamente. Bueno, y además su padre gobernador militar, cuando yo llego a... Civil de Teruel. Era civil de Teruel, eso es civil. Y el tuyo, el mío alcalde de Orihuela de Tremera, sí, señor, es una 16 preciosidad. años. Los montes universales no se los pierdan, es una excursión maravillosa. Es una preciosidad, es verdad. Vacío, además, no tropiezas con mucha gente. No está todavía... Colgado, dice, no está vacío. No, lo que estamos es sueltos, colgados. Bueno, pero Federico Trillo ha sido parte de un grupo político, que es lo que se ha llamado el grupo de Aznar, una generación, que consigue, después de casi, 14 años, echar a Felipe González, que parecía eterno. De hecho, al final se empeñaron en que fuera eterno. Sí, ya no, y así le fue. Sí, y así nos ha ido en parte. Pero la verdad es que es toda una generación que lo vimos empezar muy jóvenes en Alianza Popular, pero Alianza Popular que no era la de los magníficos, sino una generación nueva, que ahí están, pues Aznar, Rato, Trillo, más gente, y llegan por fin al poder. Entonces, cuando cuenta ahora en su libro Memorias de Anteayer, a mí me interesa, y luego preguntáis lo que queráis, pero a mí particularmente, yo entonces los veía muy jóvenes, muy inquietos. Era un mundo en el que estaba llegando el golpe liberal de Reagan, sobre todo, y en parte de Thatcher. Académicamente parecía más Thatcher, pero políticamente lo importante era Reagan. Era la época de Juan Pablo II, fue una época anticomunista muy militante, donde la moral era la política tenía que ser ética. Esas cosas que ahora parecen un poco... No, entonces se vivía realmente así. Y hay un momento que es cuando Fraga está, pero no puede ganar, la gente, y el propio Fraga cree que no puede ganar, y entonces hay unas idas y vueltas en la calle de Génova, incluyendo el famoso viaje a Perves, cuando Fraga decide que Isabel Tocino tiene que ser la candidata. Y cuenta, vamos a hablarnos de tú, cuenta cómo es realmente ese viaje, porque lo recuperas, es distinto de otras versiones que se han contado. Yo me fío de la tuya porque a estas alturas no podemos mentir. Claro. Lo tengo grabadas. ¿Cómo fue la idea de Fraga? ¿Cómo asume Fraga que tiene que poner a alguien, cosa que no quería? ¿Y cómo es ese debate de quién pone? A ver, es ese, digamos, la cima del libro, es en la que parte, la digamos, primera parte del libro es Fraga en la oposición y el techo de Fraga, las distintas maniobras de la derecha, etcétera. Y la segunda es ya cuando designa sucesor, que tiene su principal encuentro en Perves, agosto 89, chalet de Fraga todavía derruido, todavía en medio ruinas. Se conservaba venturosamente su estudio, que es un estudio que estaba, como todo lo de él, lleno de libros por todos los lados. Al fondo de aquel pasillo lleno de cuernos. Exacto. Y llegas a una estancia en la que hay un amplio ventanal, que es donde él tiene allí su hueco, en el que está sentado, y nos pone por allí colocados a Paco Cascos, a Juanjo Lucas, a Rodrigo Rato y a mí. Y empieza a examinar a los vicepresidentes, que todo el mundo pensamos que era una locura tener 7 o 9 vicepresidentes al final, en el nuevo Partido Popular, después ya de la refundación. Entonces nos había encargado los números unos por provincia, porque yo, como jefe de gabinete suyo, además le había hecho una apuesta de que sí había disolución anticipada. Lo llevamos y dice, no, vamos a hablar del número 1 de verdad. Y empieza a examinarlos, y con aquella tajancia que tenía, pues se despachó a todos menos a Isabel Tocino, que efectivamente era la gran favorita en él, y José María Aznar. Entonces Juanjo Lucas hace un último intento. Mira, Manuel, es la mejor botella que tenemos en la reserva, pero es que es la mejor ocasión, tenemos que abrirla. No lo entiendo. Y le dice Juanjo, ya se repliega y dice, bueno, salvo que lo que piensa todo el mundo es que quiera usted y deba usted ser el candidato. Entonces se pone de pie
con los gestos aquellos tan proverbiales suyos, se va hacia el ventanal y mirando al horizonte, consciente plenamente del momento histórico y del privilegio para nosotros de verlo, dice: no, yo divido a este país, yo he dividido a este país y este país ha sufrido muchas divisiones. Yo no puedo ser un elemento de división, necesitamos ganar, yo no voy a ser más el candidato del centro derecha. Tremenda esa renuncia, que la gente no creía. Y a la salida, pues... Eso te iba a decir, eso que es la primera vez que lo veo contado así, que es verosímil en Fraga, que es un momento... Pues como cuando Morante se quita la coleta, tal cual. Dice, hay un momento que tú te tienes que ir, te tienes que morir en vida. Es un momento de gol, ¿no? Sí, el deporte sí. Y entonces el problema es, él no es, ¿y quién? Entonces nos vamos sin resolverlo, nos lleva a comer camarones al otro lado de esa pequeña ría, enfrente de su casa. Allí los camarones él los echaba allí porque... y entonces volvemos a los números uno por provincia y vuelve a decir, pues yo pienso que Isabel Tocino tiene 500.000 de votos más que Aznar. Entonces ya otra vez Lucas, bueno, si es la intuición de Fraga, ¿qué intuición? La que dice Félix Pastrón, ya empiezan los nervios. ¿Había encuestas? No teníamos encuestas sobre los posibles candidatos porque todo el mundo pensaba, todos los CIS pensaban que iba a ser Fraga, porque había vuelto, pensaban que para ser otra vez candidato. Sí. No, sobre ellos no había encuestas. Hombre, había la principal, es que José María ya era presidente de Castilla y León. Sí, que había llegado de milagro, sí, pero había llegado. Habíamos negociado con unos cuantos para que lo fuera. Sí. Y ahí estaba gobernando. Con el CDS. Con el CDS. Y ya habíamos conseguido, además, pues eso, consolidar esa mayoría, ¿no? Entonces yo digo, yo sigo sin estar de acuerdo. Y me mira que me traspasa. Pues yo me había colocado enfrente y me dice, ¿y se puede saber por qué? Digo, pues porque yo tengo un especial cariño y una relación personal magnífica, como puede suponer con Isabel Tocino, pero creo que está recién llegada, que le falta experiencia parlamentaria y de partido. Y por tanto creo que sería mejor José María Aznar. Entonces dice, más tiran 2 carteles que 2 oposiciones. Y digo, si se trata de eso. Dice, sí, de eso se trata, porque 2 carteles eran excelentes, por lo visto, González y Suárez. Y me han ganado a mí, que como tú y como yo, que tenemos 2 oposiciones. Vámonos. Se va. Ya no y deja ya dicho, decía, pero amigo, qué piernas. Cosa que era rigurosamente cierto. Sí, él efectivamente, sí. Él en esos tiempos ese lenguaje sonaba menos como ahora, ¿eh? Pero era el suyo, y usted tiene buena memoria y buenas fuentes. Sí. Entonces, bajamos, pues estábamos en un comedor solos arriba, se va al cuarto como suele hacer, y sale bufando sin resolver la cuestión, y nos dice, jefe de gabinete, me llama a mí, aparte, ponga en marcha el escenario número B. Él quiera reunir al Comité Ejecutivo, a la Junta Directiva Nacional, el siguiente fin de semana. Y disuelve mi gabinete. ¿Cómo que disuelva el gabinete? Tampoco es que el gabinete fuera... Es que tenías que disolver tú mismo, claro. Sí, ¿qué quieres que haga yo? Y dice, nada más que tú y mi secretaria María Antonia. Tenía otra secretaria y tenía, no sé si algún colocado por allí, poco, sería uno, que yo no recuerdo. Y dice, el nuevo presidente, dice muy solemnemente a solas, tendrá que decidir todos esos puestos. Digo, pero si no estamos hablando de eso... Y él dice, estamos hablando de lo que estamos hablando y sé muy bien de lo que estamos hablando. Bueno, pero vamos a ver, Manolo, es que estamos hablando del candidato. Yo sé muy bien de lo que estamos hablando y he dicho lo que he dicho y tú prepáralo. Y ya dije, madre mía, la que se está organizando, le deja el partido. Y efectivamente, sin vacilar, convocó. Al día siguiente, me llama Aznar, yo ya viajé a Madrid, lo cuento todo esto en el libro, viajé a Madrid, de Madrid a Alicante, mi circunscripción y al lado de mi casa en Cabo Palos. Y ya llegué, pues eso, con 2 whisky. Por cierto, muy simpático. En el avión coincidimos con el padre de Julio Iglesias. En el asiento. Yo no sabía muy bien quién era, pero Lucas estaba muy informado. Dice, es el doctor Puga, ¿no? Sí. Hombre, ¿cómo está usted? ¿No? Y dice, pues veréis, yo vengo de ver a mi hijo y hemos estado hablando del futuro y os tengo que decir que tendréis que hacer un esfuerzo, pero hacer un candidato nuevo. La mejor sería Isabel Tocino. Ahí va. Bueno. Isabel, que me perdone, yo me cogí, me pedí un whisky en ese vuelo, otro en el de Alicante, y ya llegué zumbado. Y al día siguiente me despertó que llamaba por teléfono a casa de mis tíos, porque yo estaba en casa que no había teléfono, José María. Y me dijo, con esa expresividad que yo le he dado, que me ha llamado, me ha dicho que voy a ser yo. Hombre, vente, me estoy tumbando a ¿cómo se llama? Quintanilla, ¿no es? Sí, Quintanilla. Y ahí empezó todo. Allí se resolvió.
Bueno, la verdad es que esta es la historia real de cómo pasan las cosas. Que hay que decir que ahora todo parece leve. Yo recuerdo, en ese momento había ido al ABC, en el 89, a 2 años. Y hay una foto que el otro día me apareció, que estoy con Aznar, cuando aún no es el candidato, acaba de ganar, y con Garrigues. Garrigues es el padre de los Garrigues, Díaz Cañabate. O sea, hay un gigante, un pequeñito y un... No, entonces no llevaba alzas Aznar. O sea, y Aznar está con esa cara que ponía, que decía, pareces el perro pulgoso. Porque, claro, no se podía confiar en nada y en Fraga menos. Porque tenía esos prontos, esos arranques y tal. Cuando llega al Congreso y dice, ni tutelas ni tutías. Y entonces rompe los papeles. Claro, era todo muy teatral. Y al mismo tiempo era muy real. Era de verdad, estaba pasando de verdad. Y los debates, cuando el Congreso, y es la otra cosa que te quería preguntar, cuando el Congreso de Mancha y de Gallardón y tal, que se enfrentan Aznar con Miguel Herrero, pero era Aznar ya el hombre fuerte ahí. Y luego, por otra parte, ha llegado Miguel Herrero en esas circunstancias, y esa noche pasa algo por lo que Gallardón, que en teoría era de Miguel Herrero y de Aznar, se pasa a Hernández Mancha. Y la gente descubre a Hernández Mancha, que está un año, que es un año muy difícil. Y eso, yo no sé, yo recuerdo, tengo la mejor opinión personal de Hernández Mancha, alguien que estaba haciéndolo maravillosamente en Andalucía, que nunca debieron de tocarlo. Exacto. Y me he leído hace poco sus memorias, que son bastante sinceras, no entra en la parte psicológica. Yo creo que él se perdió en la noche de Madrid, igual que los delanteros, los medios holandeses del Madrid siempre se pierden en la noche de Madrid, nos ha pasado siempre. Van al Buda Bar y se despistan. Bueno, pues este hombre, recuerdo que la crítica que le decía es que llegaba a las 11 a trabajar a Génova porque le gustaba jugar al billar por la noche. A mí, ¿qué más me da? O sea, Reagan trabaja 4 horas y tiene un buen equipo. Pero ahí se crea una situación en la que ya entran las ambiciones personales. Aznar le llama a José Mari. Pero es que José Mari, tú lo tienes que conocer a José Mari. Y decía, es que no es así. Sí era así, porque todos querían mandar. Y Aznar tenía una idea muy clara y tal. Y ese momento en que Gallardón apunta, que también era candidato, cuando gana en el 96 las elecciones del PP, el país dice que el presidente tiene que ser Alberto Ruiz Gallardón y no José María Aznar. Ese paso a esta nueva generación con sus ambiciones ya personales, ya no dependiendo de Fraga, sino cada uno de sí mismo, ¿eso cómo lo recuerdas? A ver, yo creo que Fraga ahí jugó un papel. Es anterior a la conversación de Perles, sí. Es 2 años antes en los que se produce el recorrido de Mancha, que efectivamente él ha escrito ahora, y que, pues, si no confiesa su propia derrota, pues sí la reconoce, ¿no? Si fracasa ahí. Entonces, ¿quién pone al servicio de Mancha al partido en contra de Miguel, de Aznar, de nosotros que estábamos, todos los de la refundación? Estábamos con Herrero y con Aznar. ¿Quién lo pone? Fraga. Es decir, Fraga, digamos así, callando, va poniendo a toda su gente a favor de Mancha. Que él era el íntimo del padre de Gallardón, claro. Claro. Y Gallardón era el secretario general, sí. Era el elemento decisivo, y entonces se pasa, siendo el que propicia, en una noche que también cuento aquí, el día de la dimisión de Fraga, la noche de la dimisión de Fraga, nos vamos a casa de Aznar, él, que nos recibe Gallardón y yo, y es cuando pensamos para el día siguiente tener algo previsto, que el más caracterizado es Miguel Herrero, y que procedamos pronto a que ello estalla, porque estábamos todavía ya con el PDP, con los liberales, con los de dentro, con los de fuera. Y el que había sido el valedor de esa solución se pasa, efectivamente. Y luego fue bien acogido, porque la verdad es que siempre fue uno de nosotros. Hay otros que tardaron más, vinieron de Galicia y se incorporaron, pero por alguna razón no estuvieron en el grupo originario y nunca lo olvidó el sucesor. A ver, que no se diga que vinieron de Galicia, yo creo que se refiere al expresidente Mariano Rajoy, al que usted dedica varios capítulos o varias referencias en este libro. Sin embargo, yo que lo he leído fascinada en algunos de los capítulos, a usted recreaba ahora mismo algunas de las escenas con Fraga, y un momento que es cuando se cambia el logo del partido, se elige el color, que también es una escena rocambolesca, sí, muy divertida. Me interesa sobre todo su papel como presidente del Congreso de los
los Diputados, porque quizás sea el que yo ya más recuerdo en mi papel como periodista. Y usted hace una apelación en el inicio de su mandato al diálogo. Llega a decir en una frase, dice que el diálogo también sea para el futuro la razón de España. Y hace un resumen de los que fueron sus antecesores y a cada uno de ellos le destaca por una cualidad. A mí me gustaría preguntarle por la actual presidenta del Congreso, por la señora Francina Armengol, y me gustaría saber, aparte de su opinión sobre la presidenta, si considera que ahora mismo está en condiciones de seguir siendo la tercera institución del Estado. Pues muchas gracias por ese recuerdo, efectivamente, a mis antecesores, cada cual con sus características personales. Y a la señora Armengol no tengo el gusto. No. Yo cuando he visto lo que he visto, primero, no se nos ha convocado como ocurría en nuestra etapa, en las etapas anteriores y en las posteriores, a los expresidentes al menos una vez al año a conocernos, no a dar los consejos, sino que normalmente se escucha cuál es la experiencia ajena del que ha ocupado ese cargo y se tiene un buen ambiente. No se ha hecho. Y si ella no ha querido ese buen ambiente, yo de figurante no voy. Y menos después de cómo la he visto en la tribuna a través de la televisión, que me he tenido que ir porque me voy a poner enfermo, cómo ha cortado, cómo ha censurado, de ninguna manera. Eso no tiene nada que ver, no ya con nuestra etapa, sino con lo que tiene que ser un parlamento democrático. Esta señora, aparte de las que tiene que aclarar muchas cosas de su gobierno en Baleares, desde luego no ha sido una presidenta a la altura de lo que exige la representación soberana del pueblo español. Estoy pensando en otro mallorquín también, que fue presidente, que cortó a la ETA un día muy tajantemente, partido de la ETA, no me acuerdo cómo se llamaría entonces, partido de la ETA. Batasuna sería. Si hablas de Manolo Marín, hablas de de Pons. De Pons, que es mallorquín también, sí. Y que es serio como mallorquín, muy estirado, pero era español. Y además lo decía y lo demostraba. Bien, cuando ve, por ejemplo, cómo en el núcleo de poder, también de poder del discurso, el poder en los medios, la ETA ha triunfado sobre las víctimas. Los golpistas han triunfado sobre el Estado. El presidente del gobierno acaba de decir que, no sé, creo que quiere perseguir a Netanyahu para enterrarlo en el Sinaí o algo así. Es decir, que la mentira triunfa, pero los grandes enemigos de España y de la libertad son los que realmente están mandando ahora, bien conservado, pero ya tenemos una experiencia. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo vive? A ver, yo añoro mucho una persona como Félix Pons. Creo que es de esas personas que si hubieran vivido más años, desgraciadamente nos lo arrebató un cáncer canalla muy pronto, pues habrían dado otro sentido al Partido Socialista, pero tiene una gran autoridad moral. Y digo moral porque efectivamente hizo eso y porque hizo algo que en el libro no he recordado y tengo que añadirlo aquí, aprovechando su benevolencia, si me lo permiten. Hubo al final del mandato de Felipe un intento de ampliar la ley del aborto. Estos días están de moda. Entonces, prosperó hasta el punto que llegaba al Pleno. Y si se llega a votar, triunfaba. Entonces, nosotros ya, digo nosotros porque ya estábamos muy compinchados, perdónenme la rudeza de la expresión, los de Ciu López de Lerma, el famoso Lerma, incluso el de Izquierda Unida andaba dudoso, y yo creo que el del PNV. Entonces estábamos en la mesa del Congreso, no estábamos por la labor, y votamos en contra de que se incluyera en el orden del día. Quedaban 3 o 4 plenos. Y todo quedó en manos del presidente, incluirlo o no. Y él personalmente, yo bajé a hablar con él y dije, caerá sobre tu conciencia. Y dijo que no se tramitaba. Y evitó que tuviéramos anticipadamente... Era lo que hizo luego Zapatero, la ley, cambiarlo por plazos. Y él no lo admitió, no la tramitó, no la puso en el orden del día, lo cual le costó, yo creo que el parte del disgusto que se lo llevó, ¿no? Yo le quería preguntar por en su libro habla de las elecciones del 93, que fueron esa derrota tan traumática, pero la sensación que me transmite es que usted lo da como algo que era previsible, es decir, alcanzan un buen resultado, se consolidan como partido, porque da la sensación de que venían de la nada, ¿no? Después de cómo acaba la coalición popular, ¿no? Alianza Popular y demás. Y le quería preguntar cómo lo recuerda, porque lo despacha muy rápido en el libro y me gustaría que recuerde, si nos puede dar algún detalle de cuál es la explicación que usted le da a esa derrota, a eso que parecía que iba a ser una victoria y al final acaba siendo una derrota, y si eso lo puede extrapolar a lo que estamos viviendo
viviendo ahora? Mucho me piden. Vamos, primero, en la situación de AP, como recordará nuestro regidor Federico, era pésima. Cuando ya se produjo la vuelta de Fraga, que fue el golpe, el partido estaba en una intención de voto del 16%. ¿De acuerdo? Que salió Ramallo a decir, de seguir a este paso del partido no quedan ni los rabos, muy en su estilo. Sí, un partido. Sí. Era una cosa tremenda. Allí, en el 89... Bueno, Ramallo era Metternich, ¿cómo estaría? Bueno, Pero Ramallo era no va más. ¿Quién nos lo diera? Entonces, tipo estupendo. Sí, estupendo y luchador. Y muy olvidado, por cierto, merece esa cita y alguna cosa más, ¿no? Entonces, en 89 salvamos los muebles ya, primera comparecencia del PP con tales siglas, todos unidos. Todos, liberales, democristianos. Y en el 93 esperábamos no ya el haber mantenido, que es lo que hicimos, sino ganar. Y no ganamos. Le voy a ser muy sincero. Efectivamente, hay ahí 2 párrafos que yo no me he atrevido a escribir porque, en fin, siempre se recuerdan, ¿no? Yo me presentaba, ya lo he dicho, por Alicante porque tenía que impulsar una refundación que se hizo luego con Eduardo y conmigo y tal, la Comunidad Valenciana. Y Javier Arenas por Andalucía, por Sevilla. Y en ambos plazas ganamos, cosa que era insólita. Claro, en la noche electoral, nosotros estamos en la foto del balcón porque venimos de nuestras circunscripciones, el último avión, para celebrarlo con los compañeros, pero hay que celebrarlo con tu gente y con quien has trabajado. Llegamos a Génova y nos comunican que no hemos ganado las elecciones. Y Javier dice, hay que impugnarlas. No es posible. No es posible. Tiene que haber ganado en Sevilla. Hemos ganado en Sevilla y en Alicante, pero ¿esto qué es? Nada. Tenemos que imponer. Esto ha habido aquí alguna maniobra y tal. Y pasamos, él salió a dar una rueda de prensa que se puede recuperar. Sí. Diciendo, se le han echado en cara muchas veces. Hay que decir que con algún motivo. Hombre. Sí, yo creo que fue quizá precipitada esa opinión, porque claro, es que España es muy grande, ¿no? Y el segundo, los 2 debates. El primer debate que gana Aznar, la gente se anima. Y en el segundo va Aznar y le dice arriba, además, quieto, presidente, esto está ganado. Quieto. Llegó Felipe y le dio una mano de bofetada. Sí. Tremendo, 1 millón de votos. Qué gran memoria. Sí. Le pasó a otro recientemente, ya que me pregunta por el Partido Popular. Sí, también. A ver, le pasó a Feijóo en el segundo debate, que no compareció, y creo que fue un error. Un error que nos costó por lo menos 10 escaños, por lo menos. Y se perdió por 4. Se perdieron por 4. A ver, el Partido Popular de hoy, eso nos llevaría toda la mañana. Pero yo he sacado el libro pensando en que se tome nota de una idea central. El centro-derecha en España no gana, y menos para poder gobernar, si no van unidas todas las fuerzas de centro-derecha. Y ahora ya solo quedan 2. Ha habido un momento en que la fractura que produjo el final de Rajoy fue tan gorda que hubo 3 en presencia. Ahora por el centro ya se ha cubierto y ya Ciudadanos, pues es yo creo que incluso alguna personalidad de Ciudadanos que hay por ahí suelta, y lo digo desde aquí, algún conocido empresario que le gusta mucho la política y que se puede dedicar porque tiene posibilidades, incluso debía ser uno de los fichajes del nuevo PP. Yo creo que el PP tiene que hacer el mismo esfuerzo de ampliación y de regeneración. Y luego queda Vox, y yo con Vox creo que lo que menos se puede hacer es lo que ocurrió ayer, que por ambos lados se zurran entrando a todos los trapos, a todos los bombones que echa encima de la mesa el señor Sánchez. Sea el aborto, sea, no sé, Vox ha dicho, por ejemplo, Núñez Feijóo ha concretado, por fin ha concretado, un paquete, a mi juicio, muy equilibrado sobre la inmigración. Y Vox dice, ¿nos lo ha copiado? Pues chico, apláudelo. Pues no. A criticarlo, bueno, claro. Que no, porque no lo creemos, pero vamos a ver, el enemigo común es el PSOE. España se la juega en las próximas elecciones. Yo soy de los que piensan que si se consolida esta situación, se acabó el sistema de libertades que hemos conocido. Ya está acabando, pero sería terrorífico. Y desde luego que no piensen que sobreviven ellos. El PP se disolvería. Y Vox también. Y Vox también. No sé, si no han sido capaces de ganar, no se le perdonará por el electorado. No se le perdonará. Sí, bueno, es que la historia dice que a veces se repite, pero no sé, no es así ciertamente, pero sí hay muchos paralelismos. El momento 93 se corresponde con el momento 2023. Se ganan las elecciones, pero no se gobierna. El momento 2026... que parece que puede haber elecciones o es una de se viene hablando al respecto, y el momento 96, ¿qué diferencias hay y qué errores está cometiendo el Partido Popular para que el momento 26 sea el 96, es decir, que pueda llegar a la Moncloa? A ver, las analogías. Tenemos un gobierno que se ha perpetuado en el poder
en este caso además con dudosa, pero digo dudoso por cortesía, legitimidad, es decir, de una forma ilegítima porque no gana las elecciones y en un sistema parlamentario la convención es que gobierne la lista más votada, cosa que allí González permitió e impulsó. Tenemos un gobierno que no respeta las sentencias judiciales y por tanto es muy de temer que pueda hacer alguna barbaridad. Allí la ley Corcuera la ganamos, vamos, la llevaba yo en el Constitucional, y Corcuera es que no dejó ni que amaneciera al día siguiente, ni al alba, dimitió al alba, fuera. Y González, bueno, qué ejemplo, ¿eh? Claro, el último socialista que dimitió por decoro, y además no tenía por qué. Nada, porque había empeñado su palabra. Exactamente. Creía realmente en lo que decía y en consecuencia hizo eso, que tampoco era para tanto. No era para tanto la derrota, ¿no? Porque no llegó a estar, sí llegó a estar en vigor, pero no la quiso aplicar hasta que no estuvo el asunto sentenciado, que se sentenció pronto. Y González además no solo respetó la lista más votada, sino que cuando antes no tuvo el apoyo de Convergencia y Unión, en el famoso así no podemos seguir, pues disolvió, es decir, sabe que sin presupuestos no se puede gobernar en un Estado constitucional y democrático. Aquí llevamos una legislatura sin presupuestos, en una situación de inconstitucionalidad permanente. Es algo, por tanto, las diferencias... Sí, pero eso, Sánchez, yo me refiero a la parte que te queda más cercana. El PP tiene que hacer un esfuerzo de integración, de apertura, de renovación, y poner y rodear a Alberto Núñez Feijóo, que en efecto ha demostrado que es un candidato que gana, no que puede ganar, que ganó las últimas elecciones, y que tiene un sentido del Estado mucho más fuerte que cualquier alternativa, que lo ha demostrado en la amnistía, lo ha demostrado en las siguientes envites que ha producido en el presupuesto, y creo que lo puede seguir demostrando, complementarlo con un equipo. Nosotros éramos un equipo, por eso es la memoria de una generación. Lo ha dicho Federico al comenzar. Es una generación, hombre, que la gente sabía a quién referirse. ¿Qué opina el PP de Economía? Rato. ¿Qué opina el PP de Interior? Cascos. ¿Qué opina el PP de Justicia? Trillo. ¿Qué opina el PP de la Mujer? Tocino. ¿Qué opina el PP de Agricultura? Loyola. Es decir, todo el mundo sabía de qué nos ocupábamos. Mayor Oreja. No, tremendo. Ahora, yo no sé quién lleva defensa. Y he sido ministro del ramo y me gustaría comunicarle, hombre, algunas ideas tengo sobre lo que está pasando y por qué sí o no el 5%, etcétera. Bueno, Alberto me consulta y Alberto acepta y nos convocó a los ministros, pero fuera de él, nada. Y eso que yo creo que últimamente ya se está moviendo en esa línea porque ha renovado la portavoz en el Congreso, ha renovado la portavoz en el Senado, tiene la portavoz en el Parlamento Europeo, pero el aparato... Un gobierno en la sombra, lo que es el... Exacto. A Fraga se lo propusimos, lo cuento aquí. Pero Fraga, que tenía que gobernar la coalición, decía, me va a crear más dificultades que ventajas internas. Las termitas democristianos. Exacto. Entonces no lo quiso hacer. En cuanto llegó a andar, lo hizo sin llamarlo así, pero era evidente que era así. ¿Resolvió bien Feijóo la crisis de Pablo Casado y Teodoro García Egea? ¿O cree que está por resolver todavía? Yo creo que la resolvió. De hecho, yo creo que no tardarán ninguno de los dos. Y es que no sé si ha vuelto ya Pablo Casado en el último congreso, que yo estuve de compromisario, me alegro muchísimo. Pero no sé si volverá. Es decir, ahora, Pablo Casado, que tenía la cabeza muy bien amueblada, por lo cual no es menos imputable, no supo gestionar ni un solo segundo. El partido se dedicó a tirar contra sus propias criaturas. O contra su criatura. Sí, claro, la que destacó contra Ayuso. Pero es que el Tribunal de Cuentas que estamos viendo, el Tribunal de Cuentas se lo regalan al PSOE para que le ayude a echar a Ayuso. A mí lo que me asombra es que siga en el partido. Porque por no echar a Sánchez del partido pasó lo que pasó. Yo tampoco creo que pueda volver. Ahora creo que está haciéndose rico. A mí me sigue escandalizando, habiendo vivido aquello, calumniando a alguien que era el primer cargo, el más importante del partido, que sigan ahí. Porque además le era de una fidelidad excesiva. No le cazó ni una. Nada. Es una cosa, unos celos. Celos. Bueno, a ver, hay muchas preguntas, Sergio. Han dejado bastantes preguntas los siguientes para nuestro invitado hoy, para Federico Trillo. Hemos tenido que seleccionar un poco porque además la temática es variada, desde la política de hace años a la actual y pasando también por el panorama internacional. Hacemos una pequeña pausa y los escuchamos a la vuelta. Es la mañana. Es radio. Bueno, Sergio, a ver, ¿qué le preguntan a Federico Trillo? Vamos con los oyentes. Decía que le preguntan por varios temas. Algunos le piden una comparativa de la política hace 20, 30 años y la de hoy y cómo ha ido cambiando, al igual que la sociedad. Otros preguntan su opinión por nombres propios del gobierno actual y, evidentemente, también le piden opinión por algunas cuestiones que debería tener en cuenta a día de hoy el Partido Popular para llegar al gobierno. Desde la perspectiva que tiene, ¿qué cree que ha pasado en España? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Los políticos o la sociedad? ¿Qué ha sido antes, el huevo o la gallina? ¿Ha cambiado los políticos porque ha
cambiado la sociedad o ha cambiado la sociedad porque han cambiado los políticos? Vamos a ver, usted ya hace años, qué jóvenes éramos, cuando una vez se le ocurrió decir, manda huevos. ¿Cuántos habría que mandar ahora? ¿Cuántos, dígame usted, para arreglar esto? ¿Cree que ya esa casta política que había anterior, y había unos valores, unos principios y un respeto a las leyes y a las reglas de juego? Aquí no dimite nadie, no hay una serie de valores y principios de asegurar y guardar una constitución, unas leyes y una democracia que tanto ha costado. ¿Qué fallo principal? Yo sé que no solo es uno de doña Margarita Robles. Y si es posible encontrar algo positivo en su gestión de todos estos años. Señor Trillo, mójese, por favor. ¿Ideológicamente se parecen en algo el señor Feijóo y el señor Aznar? Yo le quiero preguntar a don Federico Trillo por qué el señor Feijóo, que aparentemente vino para regenerar el partido, lo que había degenerado don Pablo Casado, Cuca Gamarra, ¿por qué no ha regenerado nada? ¿Qué le pasa al señor Feijóo? ¿Por qué ha habido tanto silencio respecto al proceso del Sáhara? No se quejará, ¿eh? La gente se acuerda de muchas cosas. La gente tiene una memoria, no precisamente la histórica de verdad, no la manipulación esta de las leyes del sanchismo. A ver, tanto que a mí ya no me caben Yo lo he apuntado, he apuntado las preguntas. Vamos a empezar por una de las intermedias, que es la del mandahuevos. Ese, yo digo siempre en broma, no es natural, es el lema de mi pontificado, porque está además consagrado en el cuadro que hay en el Congreso en latín. Bueno, ahora habría que encargar siene y siene de huevos, O sea, es tremendo en la situación española. Sí que exigiría un mandahuevos de España, ¿no? Es algo asombroso. ¿Y por qué se ha producido el cambio? Dice, si ha sido la sociedad o han sido los políticos. Se lo voy a resumir en una anécdota. Yo es que creo que las anécdotas describen mucho mejor, muchas veces, que no tenemos la virtud de ser escritores profesionales. Entonces, cuentas tus vivencias, procuras reflejarlas. Comí y varias veces con quien había sido el principal asesor de Margaret Thatcher en mi estancia en Londres. Él era Lord de estos vitalicios y era un hombre de una categoría extraordinaria, ¿no? Ya antes de ser el asesor de Margaret Thatcher, él tenía su propia posición en la vida. Pero a lo que voy. Él me resumió la posición de Thatcher y de Reagan con las siguientes palabras. Mire, estos políticos piensan o pensaban que había que conducir al pueblo detrás de sus ideas, de las de ellos, y no correr detrás del pueblo por razón de encuestas o de sondeos. Hay que liderar a la opinión pública y no ir detrás de la opinión pública, aunque sea adversa. Y a mí me parece eso fundamental. Yo creo que desde la época del gobierno del Partido Popular con Mariano Rajoy, al que por lo demás personalmente tengo aprecio, pero sin embargo se perdió ese sentido de dirigir a la nación hacia objetivos de valores, hacia objetivos positivos y programáticos por los cuales nos habían votado por mayoría superabsoluta. Y claro, incumples el mandato e incumples los objetivos y la sociedad se encuentra desorientada. Es que la oferta crea la demanda. Claro. Si vas detrás de las encuestas y las encuestas además las hace el CIS, va perdido. Y como los otros sí tienen claro los contravalores, porque la izquierda se quedó sin bandera, como ha descrito tantas veces Federico, y se agarra a las causas marginales, pues claro, somos abortistas, ecologetas, de la cosa esa de las flotillas, de todo. Y mientras tanto, la derecha, que lo has llamado tú así, y te lo reconozco muy acertadamente, la derecha acomplejada, que no sabe salir de sí mismo. Ahora ponía, y vuelvo a ello, el tema del aborto. Es decir, se han metido en un lío, en un barrizal, que ha sacado Sánchez, mintiendo como siempre, porque ni tiene mayoría para reformar la Constitución, ni lo va a hacer, ni sabe que no puede, ni con, vamos, aplastante mayoría del Congreso, del derecho al aborto. El aborto, señoras y señores, en España, pálmense, no lo ha dicho nadie hasta este momento. Es un delito vigente en el Código Penal, el 144, el 145, el 145 bis y el 146. 4. El más grave que hay después del homicidio contra la vida en el Código Penal vigente. ¿Cómo vamos a hacer de un delito un derecho? Tendrán que empezar por modificar el Código Penal. ¿Qué pasa? Que saben que no pueden, pero engañan y digamos, perdónenme, los míos, los nuestros, entran al trapo. Y eso es lo que se echa en falta, que se defiendan los valores con coherencia,
con coherencia y con valor, ¿no? Porque además hay que poner fortaleza y que se olviden y que pongan los valores y los objetivos por encima de las cosas partidarias. Menos pelearse entre los dos y más acordar y aclararle a la gente cuáles son las analogías, cuáles son las diferencias y que se vote en libertad. Y que saquemos efectivamente la mayoría no del CIS, sino la que están dando las demás. Y que también se los estudien los asuntos. Sí. Sí, que lo sepan, sí. Bueno, eso en el pontificado de Trillo todavía no está claro, que hay que saberse las cosas antes de opinar. Breve, que le preguntaban por Margarita Robles, aunque sea lo último. Margarita Robles. Pues mire usted, estamos en las mismas. Es como no, hombre, no es comparable con la presidenta del Congreso, porque es una magistrada y además la conozco hace muchos años, a la otra no he tenido el disgusto, pero Margarita Robles también sale con mucha bandera y mucho patriotismo, pero a sus antecesores nos ha ignorado. No hemos pisado el ministerio para nada. Estas cosas, aparte de que duelan personalmente, hombre, es que son reveladoras de una actitud. Yo no tengo nada que ver con esa gente, es lo que viene a pensar. Sí. Claro, luego miente más que habla, porque fue la primera en hablar de la barbaridad, ya calificando de genocidio y tomando partido en favor de Hamás. La primera, nada menos que la ministra de Defensa. Luego se permite que utilicen recursos de las Fuerzas Armadas que por ley orgánica, artículo 17 de base de Defensa Nacional, no se pueden utilizar ni el buque ni el avión A400M, el mayor que tiene las Fuerzas Armadas, para una misión privada. Y los ha utilizado sin autorización de las Cortes. Y tan contenta. Y tan contenta, hombre, un poquito de coherencia, señora, que es usted jurista y jurista de reconocido prestigio. Sí, era pretérito imperfecto, como tantos pretéritos. Muchas gracias, tocayo, y muchas gracias por el libro. Yo, cuando alguien sabe hablar español y escribe en español, reconocible como lengua española, yo ya, vamos, lo pongo por encima, no ya del gobierno, por encima hasta de la oposición. Porque es que es imposible que se pongan delante de un micrófono y no sepan articular una frase completa. Por ejemplo, ayer llovió mucho. ¿Y mucho qué es? Los que están así. En fin, bueno, muchas gracias, enhorabuena por el libro y por verte tan fresco y tal. Uy, tal y como está esta guerra, ahí vamos a tener que combatir, Y Teruel, la costumbre es que siempre está en todas las guerras. Es verdad, decisivamente. Ahí estaremos. Muchísimas gracias. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.